Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos. Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora que toma tiempo para escucharnos. Queremos saludarle en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y desearles ricas y abundantes bendiciones. Antes de iniciar nuestra reflexión, quiero invitarles a dar gracias. Padre bueno, gracias por tu misericordia y tu amor, porque siempre en tu gran fidelidad nos acompañas, nos bendices, nos auxilias. Todo cuanto hemos disfrutado este día, hemos hecho, y aún si hemos pasado una prueba, hemos experimentado tu presencia. Dado, Señor, que tus promesas son fieles y verdaderas y nunca fallas, damos gracias por ello. Y pedimos que nos guíes con sabiduría en la meditación de este tiempo, abras nuestro entendimiento, nos permitas conocerte cada día más. Gracias, Padre, por tu amor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos, hermanos, seguimos meditando sobre la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. En la reflexión pasada vimos cómo el Espíritu Santo guía nuestras vidas y da testimonio a nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Divino quien efectúa una transformación moral en nuestros corazones. Según de Corintios 3:18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El apóstol San Pablo nos declara que es el Espíritu Divino el que nos transforma de día en día, y esa transformación es moral. Como hemos mencionado anteriormente, ya Pablo diserta sobre esto en Romanos capítulo 7, diciendo que lo bueno que quería hacer no lo hacía, y lo malo que no quería hacer, eso hacía. Ahora nosotros ya no estamos como esclavos del pecado. El Espíritu Santo nos capacita y nos transforma, como dice de forma maravillosa este texto. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces el Espíritu Divino produce esa transformación. Ya el apóstol San Pablo en el capítulo 5, verso 17 de 2 Corintios, aquí mismo, dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En realidad, lo que el apóstol San Pablo está afirmando es lo que Jesús le dijo a Nicodemo cuando hablaba de nacer de nuevo y nacer del Espíritu. Damos gracias a Dios que el Espíritu Divino ahora mora en nosotros, que hemos sido regenerados, y al nacer a esta nueva naturaleza, entonces somos transformados de día en día. Esa transformación la opera el Espíritu Divino. La medida en que nosotros conozcamos al Espíritu, nos relacionemos con Él y vivamos sometidos a su guía, dirección y todo lo que realiza el Espíritu en nuestras vidas, seremos transformados cada vez más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquello que nos parecía imposible, que no podíamos dejar de hacer o no podíamos cambiar, estoy seguro que el Espíritu Divino le capacitará para poder ser transformado. Es el Espíritu mismo quien libera a cada creyente para que ya no siga viviendo como esclavo del pecado, ya no según la carne, sino ahora conforme al Espíritu. Veamos también lo que nos dice Pablo en Romanos capítulo 8, versos 5 al 8. Es importante que leamos esto porque en el capítulo 7 ha disertado sobre la frustración que producía el no poder vivir esa nueva vida. Pero dice Pablo en Romanos 8, 5 al versículo 8: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y escuche bien, ni tampoco pueden.
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora Pablo, para ser categórico, mis hermanos, esta transformación no es un asunto mágico, es una obra verdadera, real, operada por el Espíritu Divino. Y para que nadie dude de que ha sido regenerado y transformado, el Espíritu, como vimos en la reflexión pasada, nos confirma que ahora somos hijos de Dios. Por eso Pablo dice en el verso 9, «Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». Estas afirmaciones son categóricas. Todo aquel que nace de nuevo debe saber que ha sido liberado de la tiranía que ejercía el pecado sobre nosotros. Estoy seguro que todos hemos experimentado esa tiranía en el pasado, donde no podíamos dejar de hacer aquello que nos avergonzaba o nos producía culpabilidad o nos dejaba en vacío. Ahora nosotros podemos, con la ayuda del Espíritu, vivir esta nueva vida en Cristo. No que ya seamos perfectos, hermanos. No que ya lo hayamos alcanzado, como dijera Pablo en Filipenses capítulo 3, sino que nos extendemos cada día hacia esa meta, al supremo llamamiento. De tal manera que nuestro avance es progresivo. Cada vez nos extendemos hacia adelante, independientemente de que haya momentos en que caemos en pecado, en alguna falta contra Dios, pero no estamos donde comenzamos. La vida cristiana no está donde iniciamos. Hemos avanzado en esa relación con Cristo y hoy estamos meditando en la importancia de esta relación con su Espíritu Divino para que sea el Espíritu el que nos capacite día a día, nos transforme, como hemos leído en la carta de Pablo a los Corintios, y nos lleve así a ser cada vez más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ya no podemos seguir como esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. En otras palabras, tampoco podemos vivir como querramos. Por eso Pablo censura a los hermanos de Gálatas cuando les exhorta diciendo que no usen la libertad como ocasión de libertinaje. Miremos lo que nos dice Romanos 6:15 hasta el versículo 22. Dice la Escritura: ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En el texto bíblico en griego, doulos, que significa esclavos ahora de la justicia. Verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia, siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Justamente hoy en la mañana veía yo el testimonio de un hombre muy famoso que se convirtió al Evangelio y en sus últimos conciertos que daba, cerraba su concierto porque se despidió de ese escenario y de esa vida. Cerró su concierto dando testimonio de lo que Cristo hizo en su vida, cómo lo transformó el Señor Jesucristo. En verdad, ahora la nueva vida en Cristo nos llama a presentar nuestros miembros para servir a la justicia, dice, porque antes nosotros hacíamos cosas, como dice el verso 21, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Y me llamó mucho la atención que este hombre decía en su testimonio que
Él se avergüenza de lo que hizo en el pasado, pero que da gracias como Cristo lo transformó. Damos toda la gloria a Dios porque esto es algo maravilloso, de estar en actitudes y vida y acciones y pensamientos que nada tenemos de qué vanagloriarnos o sentirnos orgullosos de nuestro pasado. Ahora somos siervos de la justicia, ahora somos hijos de Dios. Y Pablo dice que así como presentamos nuestros cuerpos y vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, dice, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, la nueva vida en Cristo tiene el requerimiento, la exigencia por causa de la nueva naturaleza y del Espíritu que mora en nosotros, que nuestros miembros sean presentados para santificación y para servir a la justicia. No por algo también el apóstol San Pablo en Romanos 12:1 escribió a los creyentes: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora el cuerpo ya no se presenta para el pecado, ya no se consiente, ya no se deja que nos arrastre esas pasiones y concupiscencias. Ahora luchamos contra nuestra carne, luchamos contra el pecado y procuramos que nuestra vida entera se presente como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En el verso 2 de Romanos 12, Pablo nos dice también lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es maravilloso saber que ahora nosotros estamos para servir a la justicia y de hecho, mis hermanos, somos siervos o esclavos de la justicia. Ya no vivimos tampoco para hacer lo que... Si cuando vivíamos en el pecado no podíamos hacer lo que queríamos, sino lo que el pecado nos dictaba, hoy que vive usted para la justicia, hoy que vivimos esta nueva vida en Cristo, tampoco podemos vivir para hacer lo que nosotros querramos. Ahora vivimos para hacer lo que es la voluntad de Dios. Somos sacrificio vivo al Dios verdadero que adoramos. Ahora nosotros, por gratitud, por todo el amor y la misericordia de la cual fuimos objetos en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, entregamos nuestra vida y la gastamos día a día en ese hacer la justicia, hacer la voluntad de Dios. Ya no vivimos para nosotros. Vuelvo a repetir, aun cuando a veces usted sienta que ha fallado al Señor o que no ha progresado, yo le invito a que medite con sinceridad. Si Cristo llegó a su vida y si usted fue regenerado por el Espíritu Divino, sin duda alguna puedo asegurarle que usted ha tenido un progreso espiritual, que usted ya no es el mismo. Tal vez el progreso no sea lo que usted estaba esperando o no ha sido lo que usted desea, pero hay una razón para ello. Como lo hemos dicho, el Espíritu que mora en nosotros es el que lleva a cabo la transformación de día a día, lo que conocemos como el proceso de santificación, en el cual nuestra voluntad debe estar colocada, rendida, sujeta en obediencia al Espíritu Divino. Si nosotros nos sujetamos a la dirección maravillosa, perfecta y agradable del Espíritu Divino, seguro que vamos a experimentar ese crecimiento. Si no lo hacemos, entonces contristamos al Espíritu Divino, limitamos su poder sobre nuestras vidas. Así que no hay ninguna forma de justificarnos ni pretexto. En realidad, tenemos que reconocer que muchas veces nuestra falta de crecimiento y transformación no se debe a que Dios no cumpla su promesa o que el Espíritu Santo no tenga poder para hacerlo, sino que nosotros no estamos haciendo como el apóstol San Pablo declaró, donde hemos leído en Romanos 6. Dice entonces que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Dios les bendiga, mis hermanos, amigos. Dios nos ayude a rendirnos cada día más
a creer que sus caminos son perfectos, que aun cuando algo no nos parezca agradable en el momento, el fruto que traerá será un fruto de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Por el contrario, todo aquello que no viene del Espíritu Divino traerá consecuencias negativas a nuestras vidas. El Señor nos permita ser dóciles y obedientes a su voz y seamos transformados por el Espíritu Divino cada día más hasta que seamos cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos, excelente miércoles, mitad de semana. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.